Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que estoy seguro de que los va a dejar con la boca abierta. Como ven por el título, vamos a hablar de un bombazo, de una revelación que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Hoy nos adentramos en la vida de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un hombre que muchos de ustedes conocen y admiran, Can Yaman. Y lo que vamos a desvelar hoy es algo que él mismo ha confesado, algo que, según sus propias palabras, cambió su vida de una manera sorprendente. Así que si son fans de Can Yaman, si les gusta el misterio, las historias de transformación personal, o simplemente disfrutan de una buena confesión, quédense conmigo hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse, porque aquí les traemos contenido fresco y emocionante cada semana. Vamos a ello. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en nuestras pantallas, el galán turco que ha conquistado no solo Turquía sino también mercados internacionales con su carisma arrollador y su talento indiscutible. Hemos visto sus novelas, hemos suspirado con sus personajes, pero hoy no vamos a hablar de sus papeles ni de sus romances mediáticos, al menos no directamente. Hoy vamos a meternos un poco más profundo, a bucear en las aguas de su vida personal, porque Can ha decidido abrirse de una forma que pocos esperaban. Ha hablado de una mujer que él mismo describe como la que cambió su vida. Y lo sorprendente no es solo que haya una mujer así en su vida, sino la forma en que lo ha hecho, el impacto que ha tenido en su trayectoria y en su forma de ver el mundo. Piensen por un momento en la vida de una celebridad de su calibre. Constantemente bajo el escrutinio público con agendas apretadas, viajes constantes, y una presión enorme por mantener esa imagen de perfección. En ese torbellino, ¿cómo se encuentra alguien que puede realmente hacer una diferencia, alguien que te transforma? Can Yaman ha sido bastante reservado con su vida privada en comparación con otros famosos, y precisamente por eso, esta confesión cobra aún más relevancia. No es alguien que se prodigue en detalles íntimos, y cuando lo hace, es porque realmente siente la necesidad de compartir algo importante. Y esto, sin duda, lo es. Durante mucho tiempo, hemos especulado sobre quiénes han sido las mujeres importantes en la vida de Can. Hemos hablado de sus relaciones públicas, de las parejas que se le han conocido. Pero esta vez, la historia es diferente. No se trata de un romance pasajero, ni de una relación mediática. Se trata de una conexión profunda, de un encuentro que marcó un antes y un después. Can ha sido muy claro al decir que esta mujer no es alguien que busque la fama, ni que esté involucrada en el mundo del espectáculo de la misma manera que él. Esto aumenta el misterio y la intriga, ¿verdad? Imaginen a un actor tan exitoso, tan rodeado de glamour, y que su punto de inflexión, su catalizador de cambio, provenga de alguien fuera de ese círculo. Según las propias declaraciones de Can, esta mujer le aportó una perspectiva completamente nueva sobre la vida, sobre el éxito, y sobre lo que realmente importa. Él ha hablado de cómo antes estaba quizás más enfocado en la carrera, en el reconocimiento, en el éxito profesional. Algo completamente normal, por otro lado, en un mundo tan competitivo. Pero esta persona, de la que aún no sabemos el nombre exacto o su identidad completa, le hizo ver que hay otras dimensiones, otras formas de crecimiento y de felicidad. Le hizo cuestionarse sus prioridades, le enseñó sobre la importancia de la paz interior, de la autoconciencia, y de conectar con uno mismo de una manera más profunda. Es fácil imaginar cómo la vida de un actor como Can, llena de viajes, rodajes y eventos, puede volverse agotadora y a veces superficial. Las luces, los aplausos, la adulación, pueden ser embriagadores, pero también pueden desviar del camino. Can Yaman ha confesado que esta mujer le ayudó a anclarse, a encontrar ese equilibrio que tanto buscaba. No se trata de que haya abandonado su carrera o sus aspiraciones para nada. Al contrario, parece que esta influencia le ha dado aún más fuerza y claridad para seguir adelante, pero desde un lugar más sereno y consciente. ¿Y cómo llegó a conocerla? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Can ha sido un poco vago en ese aspecto, lo que es comprensible. Pero ha insinuado que fue en un momento en el que quizás se sentía un poco perdido, o en el que necesitaba un respiro del frenesí constante. Quizás un encuentro casual, o tal vez alguien a quien conocía de antes pero a quien no le había dado la importancia que merecía hasta ese momento. La manera en que lo describe sugiere una conexión casi mágica, un momento de epifanía que cambió su perspectiva. De la noche a la mañana.
Imaginen la escena: Kan, quizás en un momento de reflexión profunda, o después de una experiencia particularmente intensa en su carrera, se encuentra con esta mujer. Y en lugar de hablar de contratos, de guiones o de prensa, la conversación deriva hacia temas más existenciales, hacia la esencia de la vida, hacia lo que realmente nutre el alma. Es en esos momentos, en esas conversaciones que van más allá de lo superficial, donde a menudo encontramos las verdades más profundas. Kan ha mencionado que esta mujer le enseñó la importancia de la gratitud, no solo por las cosas grandes, sino también por los pequeños detalles de la vida. Le ayudó a apreciar el presente, a no estar siempre pensando en el futuro o lamentando el pasado. Y creo que eso es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos, ¿no? En esta sociedad tan acelerada, a veces olvidamos detenernos y simplemente ser, agradecer lo que tenemos aquí y ahora. Además, ha hablado de cómo esta mujer le ha inspirado a cuidarse más a sí mismo, no solo físicamente, que ya sabemos que Kan es un ejemplo en ese aspecto, sino también mental y emocionalmente. Le ha enseñado la importancia de la meditación, de la introspección, de encontrar momentos de calma en medio del caos. Y esto es algo crucial para cualquier persona, pero especialmente para alguien que está constantemente expuesto a las cámaras y a las opiniones de los demás. Lo realmente conmovedor de esta confesión es la humildad con la que Kan Yaman habla de esta influencia. No se presenta como alguien que ha salvado a Kan Yaman, sino como alguien que le ha abierto los ojos, que le ha mostrado un camino diferente. Ha recalcado que esta mujer no le ha dictado lo que hacer, sino que le ha dado las herramientas para que él mismo encontrara esas respuestas dentro de sí. Es una guía, una inspiración, una luz que le ha ayudado a navegar por las complejidades de su vida y de su carrera. Y piensen en el impacto que esto puede tener en su trabajo. Cuando un artista encuentra una mayor paz interior y una perspectiva más equilibrada, eso inevitablemente se refleja en su arte. Sus interpretaciones, su energía en pantalla, todo puede volverse más auténtico, más profundo. Quizás por eso hemos notado en sus proyectos más recientes una madurez y una intensidad que van más allá de lo que habíamos visto antes. No es solo carisma, es una conexión más profunda con sus personajes y con la narrativa. Esta confesión también nos invita a reflexionar sobre la importancia de las personas que nos rodean. A veces las influencias más poderosas no vienen de figuras públicas o gurús, sino de personas que comparten nuestra vida de una manera más íntima y personal. Pueden ser amigos, familiares, o incluso alguien que llega a nuestras vidas de forma inesperada y deja una huella imborrable. Kan Yaman nos está recordando que por muy exitosos y famosos que seamos, siempre hay espacio para el crecimiento, para el aprendizaje, y para ser transformados por el amor y la sabiduría de otros. La forma en que Kan ha compartido esto con esa vulnerabilidad y sinceridad, es lo que lo hace tan especial. No es una noticia sensacionalista, sino una revelación sobre el crecimiento personal. Y eso, para mí, es mucho más valioso. Nos muestra que detrás del actor famoso, hay un ser humano en constante evolución, alguien que busca mejorar y encontrar su propio camino hacia la felicidad y la plenitud. Imaginen cómo se sentirá él al haber encontrado esa persona, esa chispa que le ha impulsado a verse a sí mismo y a su vida de una manera completamente nueva. Es un regalo, sin duda. Y el hecho de que él quiera compartirlo con sus seguidores, de que quiera inspirarnos a buscar esas conexiones y esas influencias positivas en nuestras propias vidas, es algo que debemos agradecer. Para resumir, la confesión de Kan Yaman sobre la mujer que cambió su vida no es solo una anécdota, es una lección sobre el poder transformador de las relaciones humanas, sobre la importancia de la introspección y sobre la búsqueda de un equilibrio en nuestras vidas, sin importar cuán exitosas o mediáticas sean. Él ha sido inspirado a ser más consciente, más agradecido y más sereno, y eso se nota. Es una historia que nos invita a mirar a nuestro alrededor y a valorar a esas personas que, de manera silenciosa o ruidosa, nos ayudan a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y hasta aquí nuestra dosis de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta intrigante confesión de Kan Yaman tanto como yo. Me ha fascinado poder compartir con ustedes este lado más íntimo del actor turco. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Creen ustedes que todos necesitamos esa figura transformadora en nuestras vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les hizo pensar o les generó alguna emoción, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho y después de todo lo que hemos hablado hoy, les invito una vez más a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.